Ok, aquí tenemos este estudio muy interesante sobre el diezmo. Vamos a hablar sobre el diezmo. Es muy importante que hablemos de este tema, el diezmo, porque ha sido un tema muy polémico dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, tengo que decir que nosotros, cuando yo estaba en la iglesia en Miami, sí teníamos un tiempo donde decíamos a las personas que han traído sus diezmos y sus ofrendas. O sea, yo no puedo decir que no pedimos diezmo en la congregación, aunque nunca lo hicimos como una cosa de obligación, pero siempre estuvimos, como estábamos metidos en el Evangelio de la Prosperidad, siempre diciendo, bueno, da el diezmo para que te llegue harto de esto, ¿ok? Para vergüenza mía lo digo. Así que sin entrar mucho en profundidad, reconozco que este es un tema polémico. Ya después cuando fuimos a Chile y cuando fuimos a Chile y empezamos la congregación en casa, dejamos de pedir diezmo y solamente hablábamos de ofrenda, ¿ok? Pero este tema, ¿dónde está la escritura principal que se usa para el diezmo? Se encuentra en Malaquías capítulo 3, verso 9 al 12. Y entonces, como a ustedes les gusta la palabra del Señor, entonces yo me voy a dar el gusto hoy día de leer varios pasajes largos, pero va a ser muy interesante para que vayamos aprendiendo. Mira, Malaquías 3, 9 al 12. Malditos sois con maldición. Malditos sois con maldición. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Deuteronomio 28, todas las cosas que decían que acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero el mismo capítulo 28 también describe maldiciones a la desobediencia. Así que aquí estamos viendo algunas de las maldiciones a la desobediencia de lo que es la ley y dentro de los cuales está el diezmo. Dice, porque vosotros, la nación, ¿la qué? La nación, toda la nación. ¿Qué nación? ¿Qué nación? Israel. La nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, donde se guardaba la comida, ahí en el templo. Y hay alimento en mi casa, y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Claro, porque la ley decía que si obedecías había bendición, si no obedecías había maldición. Esto es maldición. Rependeré, verso 11, también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, mira el contraste de esto, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Naciones versus, aquí arriba está, nación. ¿Ok? Entonces hay una diferencia entre lo que es una nación, que es lo que son las naciones, y lo que está hablando el verso aquí. Naciones verán, ¿qué verán? La bendición de la obediencia de esta nación, porque Israel estaba bajo una teocracia, o sea, Dios gobernaba Israel, esa es la teocracia, muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy día en la iglesia. Entonces, para que podamos entender un poquito el trasfondo de Malaquías, yo tengo un video. Ok, voy a dejar el link. Cuando yo edite este video, no voy a poder poner este video que puse, pero lo voy a dejar en la misma descripción. Entonces ustedes entran a este video y abajo va a estar el video que presenté ahora, que no es mío, obviamente, pero estos 7 minutos son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque nos presentan una realidad que le comencé diciendo, o sea, hay un pacto, o Israel es el pueblo de su pacto, y es una nación, y esto está insertado, ¿verdad? Tienen que pensar que Malaquías está insertado después de la construcción del segundo templo. Voy a hacer algo que es ridículo, pero voy a hacer un templo así. Ustedes saben que me refiero al templo, este es el segundo templo, voy a poner un número 2. Y entonces, después de la construcción del segundo templo, de aquí para acá, por ahí por Nehemías, ¿verdad? Nehemías, después de Nehemías, ¿verdad? Ahí en medio de Nehemías es donde aparece Malaquías escribiendo, voy a poner solamente una M, escribiendo Malaquías. Pero ya ha pasado Zorobabel, ¿verdad? O sea, si ustedes han leído, por ejemplo, Ageo y Zacarías, van a entender que Dios reclama, especialmente en Ageo, que ellos habían prometido restaurar la casa de Dios, el templo de Dios, pero ahora sus casas están adornadas, están sumamente bien y se han olvidado de las cosas de la casa del Señor.
Bueno, esto, Malaquías, viene después de eso, ¿ok? Entonces, es bien importante que entendamos que todo esto, ¿se acuerdan que delante les dije que todo esto pertenece a la teocracia, o sea, Dios gobernando Israel de una manera completamente diferente a como Dios está tratando ahora? Hay quienes piensan y dicen, bueno, el argumento para diezmar hoy día, ¿cierto? Es que Abraham diezmó, Abraham y Jacob diezmó. No hay antecedentes antes de Abraham y Jacob que alguien haya diezmado. Algunos han tratado de, por ejemplo, alegorizar a Adán diciendo que cuando Dios le dijo que no coma del árbol de la vida, o sea, de la ciencia del bien y el mal, perdón, si solamente el de la vida podía comer, pero no de la ciencia del bien y del mal, es que eso estaba significando que era como un diezmo. Alguien dijo abiertamente que eso era que él no lo tenía que tocar porque Dios quiso que se fuera como el diezmo. Pero la verdad que hay que tener bastante imaginación, creatividad para decir eso, ¿ok? Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la gente que, ops, se me fue. Eso lo dice gente que no, la verdad que no es seria en el estudio bíblico. Lo digo con respeto. La primera vez que aparece mencionado lo del diezmo, eso está en Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, es cuando Abraham, no Abraham, Abraham, le diezma a Melquisedec todo el botín, parte del botín o le diezma del botín de la guerra. Mira, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. O sea, él, Melquisedec, bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, pero de todo el botín. ¿Ok? No hay registro en la Biblia, porque hay quien le dice, no, el diezmo no es ley, porque Abraham diezmó y Abraham vivió 430 años antes de la ley, por ejemplo. Entonces, si él vivió más o menos 430 años antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley, entonces pues el diezmo nació en la gracia o no en la ley, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es así porque Abraham diezmó una sola vez. Ah, y otra cosa, Dios nunca se lo pidió. Él lo dio a Melquisedec, pero Dios nunca le dijo, tienes que darle a Melquisedec o tienes que darme a mí todo el tiempo el diezmo. Hebreos capítulo 7, o sea, hay dos veces más o menos que se menciona esto del diezmo en el Nuevo Testamento a propósito. O sea, si fuera algo tan trascendental para el Nuevo Testamento, para nosotros que vivimos en este nuevo pacto inaugurado, ¿por qué es que las menciones son el Hebreos 7 y luego también en relación a una confrontación que tiene Jesús con los fariseos donde los trata de hipócritas? Mira Hebreos, vamos a leer algunos versos del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Ya lo había dicho Génesis. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué? Bueno, del botín, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, y ni tiene ni principio ni días, ni fin de vida, sino fíjate que es semejante. No podemos entrar en este tema ahora del Melquisedec, quizás sería bueno poner estudio. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio, mira aquí está, diezmo de qué cosa dio? Del botín, solamente del botín, de lo que había ganado en la guerra, nada más. Ciertamente los que dentro de los hijos de Leví, ahora cambia, mira, ahora cambia, salió de Abraham y ahora entramos a la ley. Mira, ahora entramos a la ley. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen la palabra, no lo olvide, vamos a hablar después del mandamiento de tomar los diezmos, mira aquí lo dice, según la ley, se me fue, según la ley. Entonces aquí hay dos escenarios. Número uno, Abraham, antes de la ley, que lo ofreció voluntariamente, pero ahora aparece un mandamiento. Y este mandamiento está sobre los levitas, mandamiento de tomar del pueblo. O sea, de ellos toman, en una orden, los diezmos según la ley. ¿Viste? Ahora ya está la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, no voy a seguir leyendo para abajo porque está largo, pero ahí está diciendo que el menor es bendecido por el mayor, qué sé yo.
Pero aquí vemos el contraste, ¿ves? Aquí está un poquito mejor explicado en Hebreos 7. O sea, Abraham solamente dio el diezmo voluntariamente. No hay ni un registro en la Biblia. Nadie puede encontrar y decir, yo vi que Dios le pidió a Abraham que diezmara. Nunca le pidió. A los que les pidieron bajo la ley, a los levitas, le dieron orden. Los levitas recibirlo y al pueblo de darlo. No hay otro acontecimiento. No se ve a Abraham diezmando nunca más. El otro ejemplo de diezmo es el de su nieto, Jacob. ¿Ok? Y mira, es que interesante porque Jacob lo que hace es como un voto, o sea, un voto condicional. Dice, e hizo Jacob un voto, diciendo, si, condicional, fuere Dios conmigo, uno, que fuere, me guardare, dos, en este viaje en que voy, y me diere, tres, mira, tres cosas le está pidiendo a Dios. Pan para comer y vestido, para vestir, y si volviere, cuatro, paz. A la casa de mi padre, volviera en paz, cuatro cosas. Jehová será mi Dios. O sea, le pone una condición. Si todo esto me das, ¿ok? Si estás conmigo, me guardas, me das provisión, me das paz, entonces Dios va a ser mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pregunta, ¿le pidió Dios el diezmo a Jacob? No, nunca se lo pidió. ¿Fue un diezmo de fe? No, fue un diezmo condicional. De hecho, por ejemplo, ahí mismo en Génesis 28, esto está en el verso 20 al 22, cuando Jacob tiene el sueño de la escalera, ve que arriba está Dios y suben y bajan ángeles. El verso 15, un verso anterior, voy a ponerlo aquí. Dios le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Fíjate que Dios ya le dice, voy a estar contigo. Uno, te voy a guardar. Dos, te haré volver. Entonces, si Dios ya le había dicho que iba a estar con él, ¿qué hace Jacob? Ahora, para mí, sinceramente, o sea, es mi observación, me puedo equivocar, pero para mí no tiene sentido que Dios te diga, oye, voy a estar contigo, y después dice, bueno, si tú estás conmigo, entonces diezmo, porque quiere decir que tú vas a ser mi Dios si me das estas cosas. ¿Entiendes la condicional? Entonces, no podemos usar ni a Abraham como un modelo de diezmo porque Dios no se lo demandó, ni a Jacob porque fue algo condicional y para mí fue una falta de fe a las palabras anteriores que Dios ya le había dicho que iba a estar contigo y te voy a guardar. ¿Entiendes? Entonces, como que ahí se cae un poco el argumento de usar a Abraham antes de la ley, 430 años antes de la ley, decir, no, pero que el diezmo, la verdad que no es ley, sino que es gracia porque nació con Abraham o simplemente no es ley, ¿ok? Ahora, recuerda que dijimos, por ejemplo, que en Hebreos 7, que los levitas tenían mandamiento, aquí estamos, ¿verdad? Los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley. Ah, pero que se me había olvidado otra cosa. No leí algo, pero aquí dice, aquí el verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿ok? Está haciendo referencia a que, bueno, está refiriendo al pacto de la ley. Hombres mortales, ¿quiénes son? Los levitas. ¿Y por qué el autor de Hebreos eh, cita que están recibiendo? Porque cuando se escribe el libro de Hebreo, todavía voy a poner esto, como si fuera el templo. Una cosita así, perdónenme, yo dibujo mal, pero es para que ustedes se hagan una idea. Damos cuenta que ese fuera el templo. ¿Por qué? Porque todavía estaba el templo en pie. Entonces, al estar el templo en pie, bueno, todavía los sacerdotes levitas están ministrando. Y por eso todavía ellos estaban recibiendo los diezmos. Esa es una razón por la cual, por ejemplo, póngase a pensar, ¿por qué Pablo nunca menciona el diezmo? ¿Por qué Pedro nunca menciona el diezmo? ¿Por qué en el libro de los Hechos nunca vemos a los discípulos coger el diezmo? Vamos a poner Pablo. Vamos a poner aquí Pablo. ¿Por qué Pablo nunca habla de diezmo? Porque él dice, ¿verdad?, que él es de la tribu de Benjamín y no es levita, no es de la tribu de Leví. Por lo cual, por ejemplo, si Pablo se hubiese puesto a decir a los hermanos, no se olviden mandar los diezmos para la obra, estaban los levitas todavía presentes.
y estaba el templo presente, le hubieran dicho que él era un ladrón. Ahí sí lo podrían haber llamado de ladrón. ¿Por qué? Porque se estaba robando algo que no le pertenecía porque había sido diseñado en la teocracia solamente para los levitas. ¿Comprenden? Entonces, aquí estamos viendo eso. Ahora, vamos a ver los tres tipos de diezmo en la ley. Hay un diezmo que se llama el diezmo general, que era los levitas. Por ejemplo, Levíticos 27, del verso 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, de esto que está aquí, de la tierra, añadirá la quinta parte de su precio por ello. No, me gustó el trigo. Bueno, ¿cuánto vale el trigo? Vamos a decirlo en dólares. Bueno, vale el saco, por decir algo, $50. Agrégale la quinta parte y entonces te puedes quedar con el trigo. ¿Ustedes se están dando cuenta que esto no tiene nada que ver con nuestra cultura evangélica del diezmo? Porque se podía rescatar. Claro, estamos hablando de los árboles, del fruto y todo eso, ¿verdad? De la tierra. Todo diezmo de vaca o de ovejas, aquí empezamos los animales, ¿verdad? De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo. Aquí no podía hacer trato. Ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. ¿Te das cuenta que para acá, aquí sí que no? Lo de arriba sí, lo de abajo no se podía rescatar. Entonces, este es el diezmo levita para los levitas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en Números 18:21 dice, aquí estamos. Mira, aquí estamos. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Ellos no tuvieron tierra a propósito. ¿Ah? Ellos no le dieron tierra, pero pudieron vivir del diezmo. Por su ministerio, yo le he dado a Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, Dios que se preocupó para que ellos trabajen sus ministros tranquilos, que tuvieran su sustento, y entonces este diezmo de arriba, que es el diezmo general, era consagrado a los levitas, ¿ok? Pero no era el único, no era el único. O sea, aparte de este, habían otros diezmos, dos más. Había un diezmo que era el diezmo agrícola. A ver, yo me equivoqué aquí, ¿eh? Le puse diezmo agrícola. ¿En qué consistía este diezmo agrícola? Deuteronomio 14 del 22 al 26. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová Dios te bendijere, entonces lo venderás, o sea, tienes trigo, lo vendes y guardarás el dinero en tu mano, mira, y vendrás al lugar de Jehová tu Dios que escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y lo comerás delante de Jehová. Ok, ¿de qué se trata este diezmo agrícola? Realmente era para celebrar al Señor, así que eran partícipes. Tomaban este diezmo y el pueblo se reunía y eran partícipes de este diezmo, ¿ok? Todo el mundo estaba incluido en este diezmo. Era como era la celebración, ¿ok? Se usaba para celebrar al Señor. Entonces, por eso dice que lo comerás, cualquier cosa, y darás su dinero, lo podías cambiar, y dice, comerás allí. ¿Comerás qué? Bueno, lo que has traído delante de Jehová tu Dios, y se alegrarás tú y tu familia, ¿ves? Es un diezmo que se come colectivamente para celebrar. Hay un tercer diezmo, a propósito, más o menos, hay quienes sacan la cuenta que son un 23% más o menos lo que se diezmaba, ¿ok? El diezmo cada 3 años, Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada 3 años, mira, este es diferente,
Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá, mira, ¿para qué lo que era? Para el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. 2, para el extranjero y el huérfano. 3, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciesen. Así que este cuarto, este tercer diezmo se usaba para el levita, para el extranjero. Mira, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. De pronto yo veo comentarios y dicen, el diezmo no era para los pastores, era para las viudas. Ese era un diezmo cada 3 años. Había un diezmo para los levitas y había un diezmo de celebración también, que era el diezmo agrícola. ¿Ok? Así que eso es más o menos bajo la ley, como estaban estipulados estos 3 diezmos, que finalmente, realmente los diezmos eran impuestos, lo que nosotros ahora llamamos un impuesto. ¿Ok? Así queda más claro en nuestro idioma. Cuando Jesús se refiere al diezmo, en Mateo capítulo 23, versos 23, 24, es interesante que él está confrontando a los escribas fariseos, los llama hipócritas. Muchas veces lean Mateo 23 y dice, ay de vosotros escribas fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, eran súper exagerados, religiosos. Si tenían una matita de 10 hojas de menta, sacaban uno y la diezmaban. O sea, eran religiosos. Este era un ritual para ellos. Y dejáis lo más importante, mira esto, de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea que diezmar bajo la ley. Sí, ok, esto es necesario hacer. O sea, tener misericordia, justicia y fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, bajo la ley, ellos Jesús no le estaba diciendo que tenía que dejar de diezmar. Esto pasó ante la cruz. Así que obviamente está la ley presente, ¿verdad? Gálatas 4:4. 4:4 dice que todavía está la ley. Jesús nació bajo mujer y vive bajo la ley. ¿Ok? Entonces, obviamente que Jesús tenía que decirle, tienen que tener misericordia, tienen que tener justicia, tienen que tener fe, y no tienen que dejar de diezmar al templo todavía. Pero esto no se puede usar para decirle a la iglesia que hay una obligación, un mandato sobre nosotros para diezmar, porque esto todavía tiene que ver con la teocracia de Dios, con Israel y con la ley, como ya lo hemos dicho, ¿ok? Ahora, pensemos en esto. El diezmo no es mandamiento para la iglesia. El diezmo no es mandamiento para la iglesia. No es mandamiento para la iglesia del Señor, en absoluto. Pero entonces, ¿cómo eran las finanzas? ¿Cómo están supuestas a ser las finanzas en la iglesia y cómo fueron en la iglesia naciente? Estaban divididas más o menos, yo la dividí en 3, ¿ok? Habían finanzas que se dedicaban a los pobres, ¿se acuerda? Hechos capítulo 2, versos 44 y 45, tenían todas las cosas en común, a nadie le faltaba nada, o sea, vendían las propiedades, las casas, y se preocupaban que todo el mundo tuviera todas las necesidades suplidas. Mira las finanzas por dónde iban. Pero una de ellas era preocuparse de los pobres. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 16, del 1 al 4, en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son estos santos? Son los pobres de Jerusalén, son judíos. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. ¿Te fijas que no le pone la ley? A propósito, esto es para los santos pobres, y me recuerdo un poquito cómo Dios tenía misericordia bajo la ley de un diezmo que era también para los necesitados, ¿ok? Ponga algo aparte, pero aquí no hay diezmo. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Son ofrendas, no diezmos. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos, perdón, enviaré para que lleven vuestro donativo. Mira lo que le llaman donativo, a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Así que había una ofrenda, se estaba juntando dinero, pero esto es una ofrenda ocasional, o sea, había un problema y era algo puntual, ¿ok? No es que se hizo como que constantemente se estaba recogiendo dinero para los hermanos pobres, pero esta ocasión obviamente fue una cosa muy grande, hubo una hambruna muy grande. El libro de los Hechos lo relata. Mira ahora, 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 7. Así, hermanos. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado con las iglesias de Macedonia. ¿Te acuerdas? Ahí están los filipenses, eran pobres, ¿eh? Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Eran pobres,
atribulados, pero eran ricos en generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego. ¿Pueden imaginar a alguien que es pobre? Dice, pero por favor, déjeme dar una ofrenda. Déjeme mandar una ofrenda a estos hermanos que necesitan. Cuando no eres indiferente, cuando no somos indiferentes a las necesidades de hermanos del cuerpo de Cristo. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Esta ofrenda no es para el pastor, este es para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que exhortamos a Tito, está hablando con los corintios, aquí estoy, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y Pablo le llama al dar obra, pero obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia, porque los corintios eran bien duros. Da la impresión de que eran bien duros e indiferentes, malos discípulos con Pablo. De hecho, la segunda carta, Pablo tiene que defender su apostolado ante ellos. Alguien se levanta ahí en el capítulo 2 y se arrepiente y ellos lo perdonan, Pablo lo perdona. O sea, hay Segunda Corintios, una carta impactante, diferente a la primera, donde él tiene que defender su apostolado y hasta su integridad y tiene que decir que tiene un hermano que anda con esta ofrenda. Él no la tiene. Hay un hermano que no dice quién es, que se encargó de esta abundante ofrenda. O sea, tiene que estarle diciendo, mira, hay alguien que tiene la ofrenda y tiene que estarle a ellos poniéndole ejemplo a gente pobre. Qué triste, qué triste que uno tenga que decirle a hermanos de la fe que son pudientes y que pueden dar, de caso, por ejemplo, para necesidades para los hermanos. Dice, oye, pero mira, estos hermanos ya son tremendamente pobres y nos ruegan que podamos estar y ustedes pueden hacerlo con mayor generosidad. De hecho, Corinto era un puerto, así que era un lugar pudiente donde los corintios estaban. Pero aparentemente como que tienen que estarle poniendo a otros como ejemplo, ¿ok? Mira, hay 2 Corintios 9, del 1 al 8, muy conocido. En cuanto a la administración para los santos, o sea, el dar para estos hermanos de Jerusalén, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Aquí yo creo que hay un poco de sarcasmo, mira, porque si él se gloría, oh, yo me glorío de los corintios, dice, yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, Acaya donde están los corintios, está preparada del año pasado. Pregunta, bueno, si está preparada, o sea, los corintios, todo ese sector está separado, está preparado, no hay nada más que decir. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero ahora mira el verso 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, no sea vano en parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que viniesen conmigo algunos macedonios y os halle desprevenido y nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Entonces Pablo dice, no, yo sé que ustedes están preparados del año pasado, pero por si acaso, ya le dijimos a los hermanos que ustedes tienen ofrendas que son tremendamente ofrendadores, pero vamos a enviar a alguien antes para que cosa cuando lleguen los hermanos a la ofrenda, ustedes no quedemos mal. Qué tremendo. O sea, ustedes pueden ver el dilema del apóstol Pablo tratando de reconciliar a los hermanos, tratando de que todo el cuerpo funcione, tratando de que sean generosos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahora, verso 6, conocido. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este contexto está hablando obviamente se aplica a todo cada vez que nosotros damos. Esto no es para hacerse millonario, pero esto está hablando de cuando le estás dando a estos hermanos. O sea, pongámonos en la audiencia original. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, que Pablo estaba diciéndole esto porque ellos se suponía que iban a dar a los hermanos pobres. Cada uno de como propuso en su corazón. No hay diezmo aquí. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice, no, Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿para qué Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas? Teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué para qué?
lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por eso Dios quiere que tengamos, porque quiere que tengamos para que podamos compartir, no para que retengamos la bendición. De hecho, Pablo le dice a los efesios, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para que tenga, para compartir con el que padece necesidad. Entonces, a lo mejor usted está pensando, sí, pero yo pensé que yo trabajaba para suplir mis necesidades. Sí, usted trabaja para que usted cumpla con sus deberes, su casa, su pago, el pago del auto si tiene vehículo, el pago de su hipoteca, compre la comida para su casa, pero además de eso, Dios quiere que usted tenga, para que usted tenga pilas ahí, los ojos abiertos de que, hermano, tiene problemas alimenticios, problemas financieros y no sea indiferente, ¿ok? Entonces, estamos viendo la primera parte de las finanzas que estaba dedicada y que debe estar dedicada a la iglesia a las cosas del Señor, al darle a los hermanos que tienen necesidad. Mira, voy a leer Romanos, tengo unos versos, son 10 versos, pero quiero que me ponga atención, porque aquí nuevamente Pablo hace mención de la ofrenda a estos hermanos pobres de Jerusalén. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, a Roma, cuando vaya para España, mira el apóstol Pablo, los planes de cuando vaya para España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado para allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para ministrar. ¿Qué esta administración? Llevar la ofrenda, hermano. Esta administración no es más que llevar la ofrenda. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Viste? Un momento, aquí en paréntesis. Si Jesucristo murió en la cruz para prosperarnos y hacernos ricos, ¿cómo entonces que aquí se está cogiendo una ofrenda para los pobres cristianos y no se les dice, por ejemplo, este sería el momento preciso para Pablo para decirle, oye, pero ustedes están bendecidos con dinero, Dios murió para hacerlos ricos y no hay, de hecho Jesús dijo a los pobres siempre tendéis. Entonces, estos pobres son judíos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes materiales, espirituales, perdón, deben también ellos ministrar de los bienes materiales. Y aquí hay un principio. Si somos participantes de bienes espirituales, Dios espera que compartamos los bienes materiales que tengamos. Es una buena razón para dar. Pero aquí no está la transacción de que me quiero hacer millonario porque doy. No, yo doy porque Dios me ha dado cosas espirituales. Y siento que lo menos que puedo hacer por el cuerpo de Cristo es bendecir con lo que Dios me ha bendecido económicamente, ¿ok? Todavía estamos en la parte de la administración a los pobres cristianos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ¿qué fruto? O sea, el dinero, pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Voy a parar aquí. Claro, porque Pablo, mira, a pesar de todo el lío que ha tenido que pasar Pablo para esta ofrenda y todo el tira y encoge, sin embargo, él le pide oren porque sabe que puede que estos hermanos no la quieran aceptar porque viene de los gentiles. Son santos, son creyentes, sin embargo, son judíos. Y pudieran ellos no querer nada con los gentiles por encontrar que es inmundo. Entonces, tremenda lucha. Tenemos la ofrenda y ahora que la acepten. Y a lo mejor podemos hacer un paréntesis, ¿eh? Decir que de pronto hay un poco de orgullo cuando alguien, ya, si quisiéramos hablar de nosotros. Cuando alguien tiene, perdón, cuando alguien tiene necesidad, un creyente, y al otro le quiere bendecir, le quiere dar, recíbalo y sienta bendecido. O sea, en este caso es diferente porque es una cuestión de cultura, étnica, religiosa. Pero de pronto en la vida cotidiana hay personas que se ofenden cuando les quieren dar algo. No me lo dé a mí, no, está bien, aunque estén pasando tremendas tribulaciones. No, yo creo que uno tiene que ser agradecido si alguien te quiere bendecir, decir, oye, hermano, te agradezco mucho, que el Señor te bendiga grandemente. Y no me ofendo para nada.
Me diste esta ropa, me diste estos zapatos, no, yo lo recibo. Me diste comida, no, yo lo acepto. Si tengo necesidad, ahora, si no tengo, puedo decir, mira, hermano, la verdad que te agradezco tanto, pero yo sé de alguien más que tiene más necesidad que yo y yo creo que a esta persona le bendeciría. Pero no tenemos que caer en esa actitud orgullosa. Sin embargo, el problema de ello es un problema religioso. ¿Ok? Así que ahí tenemos Pablo en esa ofrenda que la iglesia tenía para los pobres. Y yo creo que cuando uno, no sé, pero como que en mi año de ministerio, en mi año en la iglesia o pastoreando, en la propia iglesia que pastoreamos en Miami, nunca pensé yo en que debería la iglesia tener un ministerio. Yo sé que se junta de pronto, bueno, vamos una vez al mes a recoger latitas de comida y mucha gente recoge cosas como, ya, bueno, vamos, ¿qué comida no te gustan a ti los frijoles, verdad? Uno empieza en casa, uno ve personas, no te gusta esto, ¿verdad? Ya démoslo porque no lo comemos. Tú vas a comer esto y damos sobras, pero debería haber un ministerio serio que diga, no, hay familias con necesidad y parte de los ingresos que están en esta iglesia también están destinando a unos hermanos que están pobres y vamos a ayudarlos porque son hermanos que son fieles, que están aquí en la iglesia y yo creo que nuestro deber también como hermanos ayudar a estos hermanos pobres. Poco se ve eso, ¿ah? Quizás haya ministerio, yo no digo que no, pero la verdad que así como tan estructurado, como tan viendo pastores, líderes, iglesias moviéndose para dar a los pobres, hay ministerios que hacen cositas para gente que no son cristianos, como ayuda a gente que está en África y cosas así, pero son cosas completamente diferentes, ¿ok? Bien, vamos entonces, el apóstol Pablo dijo en Gálatas que había que hacer el bien primeramente a los de la familia de la fe. La segunda ofrenda en el Nuevo Testamento vemos que es a las viudas. Hay una ofrenda a las viudas, pero no a cualquier viuda. Primera Timoteo 5, del 3 al 10. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, bueno, si tienen parientes, háganse cargo de su gente. ¿Ok? Si tienen parientes, háganse cargo de su gente. Perdón, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que es en verdad, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, aquí está, sola. No solamente viuda, sin marido, pero está sola, no tiene quien la ayude. Y espera en Dios y es diligente en súplica, oración, noche y de día. O sea, una persona piadosa. ¿Ok? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para la casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Ahora vienen los requisitos para la viuda. Sea puesta en lista solo la viuda, solo, condicional, la viuda no menor de 60 años, una edad, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, irreprensible en la vida personal con su esposo, que tenga buen testimonio, que ha criado a sus hijos, que ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha servido, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado la buena obra. Entonces, las viudas que son viudas, que no tienen nadie, si una iglesia, no sé, todavía no conocí una iglesia que tenga una viuda que no tenga nadie, pero por lo menos estaba el dinero que entraba a las congregaciones cuando se formaron sabían, se les fue ordenado, instruido por el apóstol Pablo, de que tenían que preocuparse de estas viudas mayores de 60 años y condicionadas. ¿Ven? ¿Por qué no menores de 60? Porque se podían casar y a ser sustentadas. Pero si han hecho todas estas cosas, no cualquier viuda tampoco. Una viuda convertida, en palabras simples y sencillas. Una viuda cristiana, nacida de nuevo, que ha sido un ejemplo de cristianismo. Bueno, la iglesia está en obligación de sustentarla. Es una obligación. Tercero, la ofrenda en el Nuevo Testamento para los ministros del Evangelio. Voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente, varios versos. 2 Corintios 9, del 1 al 16. Mira el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho? Mira la palabra derecho, grábasela en la mente. De hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas. No tenemos derecho, nuevamente derecho, a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. O Bernabé, mira el 6. Y yo somos los únicos que tenemos que trabajar secularmente, obviamente, para sostenernos en un reclamo. O sea, todos los demás pueden, pero nosotros no podemos. Tenemos que trabajar con nuestras manos
porque los otros nomás tienen derecho, pero nosotros no tenemos derecho. Mira la palabra derecho. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Pablo dice, pues si somos soldados, yo no estoy supuesto a pagar por esto. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho, nuevamente derecho, a comer del fruto? ¿A qué pastor que cuida del rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Mira, pone 3 ejemplos. ¿Expreso meramente una opinión humana? Esto es solamente una cuestión que se me ocurrió a mí. ¿No dice la ley lo mismo? Mira, y se cita la ley, porque aquí estoy en el 9, porque la ley de Moisés dice, no pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, doble. Está hablando de remuneración. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. El pastor no es un vago. El pastor que se dedica a esto, que estudia la palabra, que está metido en esto. ¿Se acuerda de Hechos 6? Cuando las viudas y unas mujeres eran descuidadas y se levantaron unos protodiáconos. En ninguna parte dice que son diáconos. Se les llama protodiáconos porque sería como el prototipo de algún día lo que serían los diáconos. Pero estos ayudantes de los apóstoles eran para que se dedicaran a las cosas menores, para que ellos se pudieran dedicar, los ministros de Dios, a la oración, número 1, y a la palabra, a la administración de la palabra, al ministerio. Entonces, ¿qué está supuesto un hombre de Dios llamado a hacer? Está supuesto a dedicarse a la oración y al estudio de la palabra para que la ministre. Esa es la función mía o de cualquier pastor. Y la Biblia le llama trabajo a los que trabajan. Y esta palabra trabajar aparece en Apocalipsis, capítulo 2, donde dice, yo conozco tu arduo trabajo. Porque predicar es un arduo trabajo, hermanos. Dice ahí mismo en 1 Timoteo 5, verso 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla, ahí se está tirando el Antiguo Testamento, y digno es el obrero del salario, lo dice lo dice Lucas, lo escribe Lucas por inspiración del Espíritu Santo, la palabra inspirada, fue movido a escribir esto, y Pablo le llama escritura a lo que dice Lucas. O sea, ese es un tema interesante que un día vamos a hablar. Entonces, verso 9, porque la ley de Moisés dice, no le ponga bozal al buey que trilla para impedirle que mientras trilla coma el grano o que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba, esto es una pregunta retórica, en la pregunta y la responde, ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? O sea, Dios está pensando que no pongan bozal al buey que trilla, ¿lo pensó por los bueyes? ¿No nos habla a nosotros en realidad? O como dice la Reina Valera, por nosotros se dijo. Claro que sí. Se escribió por nosotros, dice Pablo, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Hasta el momento podemos ver que un ministro de Dios debe tener esperanza que de las finanzas, además de las viudas, además de los pobres, hermanos, tiene que haber una finanza para el ministro de Dios que se dedique a esto que es un trabajo espiritual. El obrero es digno del trabajo. Un pastor, predicador, maestro, trabaja para Dios. No es menos que un médico, no es menos que un abogado, no es menos que un carpintero, cualquier oficio o profesión, no es menos que nadie. Es un obrero de Dios y Dios lo dignificó. Alguien podrá pensar, sí, pero lo que pasa es que hay tantos pastores que se hacen millonarios con los dineros y se compran esto y se compran aquello. Sí, pero es que lo que pasa es que el obrero es digno del salario. Todo esto se acaba cuando el pastor tiene un salario y él no es dueño de la plata. Él no es dueño del dinero de la iglesia. Él tiene un salario. Y con ese salario, él puede hacer lo que le alcance. Y debe tener un sueldo digno, que tenga seguro de salud si es posible, que tenga vacaciones como todas las personas normales, que pueda tener un retiro, si un trabajo. ¿Ok? Entonces, mira, verso 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida espiritual? La Reina Valera me gusta cómo lo pone. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Saben, tristemente, en mi experiencia, yo me he topado con creyentes en iglesias donde yo he pastoreado, que han visto como si fuera una gran cosa que después de que un pastor les siembra lo espiritual, pueda cosechar lo material. Para ellos les es gran cosa. La Biblia dice que no es gran cosa.
Mira, verso 12. Si ustedes sostienen a otros que les predican, no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho que nos sostengan, pero nunca, mira, nuevamente la palabra derecho arriba. No sé cuántas veces aparece la palabra derecho. Pero nunca nos hemos valido de este derecho, nuevamente derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo para la buena noticia acerca de Cristo. O sea, Pablo dice, mira, este es nuestro derecho. Nosotros tenemos derecho a vivir tranquilamente como ministros de Dios, como lo hacen otros, pero estamos tratando de no usar este derecho simplemente no porque no tengamos derecho, no porque Dios no quiera que nosotros vivamos de esto, sino más bien porque sabemos que hay gente con mente frágil que le afecta que uno se dedique a esto. Y es aplaudible, o sea, para la gloria de Dios, que Pablo tiene que restregarle, o sea, aplaudible el corazón de Pablo de amar tanto a los hermanos, de privarse de ese derecho. Pero una vergüenza que tenga que decirle esto a los corintios, cuando también dice que ha despojado a otra iglesia, o sea, otra iglesia lo han sustentado siendo pobres, como el caso de los filipenses, él estando en la cárcel, Hechos 28, 2 años estuvo ahí, escribe 4 epístolas carcelarias, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sin embargo, los filipenses mandaron a Epafrodito que casi se muere, si no fuera por, mira, la carta de Filipenses está en la Biblia, dentro de los 26 libros o cartas del Nuevo Testamento, para que nosotros veamos qué es lo que piensa Dios de una congregación que no es ingrata ante un hombre que ha dado todo por llevarle la buena noticia. La carta de Filipenses está para que nosotros veamos qué piensa Dios de los cristianos pobres, pero que son generosos y no son indiferentes a su líder, que son capaces de hacer cualquier cosa, que valoran el trabajo, que la enseñanza, que se da cuenta que el hombre le están mandando una ofrenda que es prácticamente una ofrenda simbólica porque él está preso. Leí un comentario, no puedo citarlo porque no recuerdo realmente el nombre, pero se cree, lo leí, que esos dineros que le daban a los presos era como una cuestión simbólica porque, porque se suponía, de acuerdo a este comentario, que cuando alguien era preso en Roma, después cuando lo soltaban, el preso le podían entregar este dinero para que se integrara a la sociedad y tuviera algo de dinero. No sé, algo así. Lo cual, si es cierto, si eso fuera cierto, sería algo tan lindo porque que Pablo haya recibido eso en la cárcel, pensando que ellos estaban sintiendo, los filipenses, que algún día tenían la esperanza que él iba a salir. Hoy qué lindo, yo me emociono, yo me quebranto. Verso 13. No se dan cuenta, no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo, están los levitas todavía porque el templo está presente, obtienen su alimento de las ofrendas que se llevan al templo, los levitas. ¿Ok? Se refiere a ellos, los levitas. Y los que sirven del altar reciben una porción de lo que se ofrece en los sacrificios. La grasa y todo se quemaba, pero la carne quedaba para ellos, para que comieran. Del mismo modo, mira qué lindo está, del mismo modo, o sea, como era en la ley, hay un principio ahora en el nuevo pacto. Del mismo modo, el Señor ordenó. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Qué hizo? Ordenó. ¿Quién lo repito, ¿qué lo hizo el Señor? ¿Qué hizo? Una orden. ¿Una orden para qué? Que los que predican el evangelio, dice la Reina Valera, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. La Reina Valera dice, así también ordenó el Señor que el que predica del evangelio viva del evangelio. Eso no es una cuestión que se inventó. Nadie lo hizo, yo no lo inventé. Que haya gente que abuse no quiere decir que esto no sea un principio bíblico. Así como hubo un principio en el Antiguo Testamento bajo la ley para mantener a los levitas, también el Señor hizo una orden. Y la orden dice, así también ordenó el Señor que los que predican. Ok, yo tengo una orden de parte de Dios. ¿Cuál es lo que Dios me ha dicho a mí, Andrés Neira? Que si yo predico el Evangelio, yo estoy supuesto a vivir. Y Dios, no yo, me ha dignificado, dignos el obrero digno de su salario. Dios en Cristo me ha dignificado para que en esa orden yo pueda recibir este dinero. Tengo una orden de recibirlo. No es que a mí yo lo inventé. Ahora, ¿existen tiempos donde un ministro tiene que estar haciendo otra cosa? Claro, yo actualmente lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. A veces hasta los domingos. Tengo que hacerlo. Pero es que eso es lo que planificó Dios. No, pero puedo hacerlo con mis manos y hasta cuándo lo voy a hacer, hasta que se abra la puerta que Dios tiene, porque tengo esperanza. Con esperanza debe arar el que trilla. Yo tengo esperanza
que en un momento Dios me va a poner en lugar preciso y voy a tener mi salario para mi trabajo porque yo soy un obrero de Dios. Pero mira, Pablo dice, sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos, sabe que tiene derecho. Y no escribo esto para sugerir que mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Ok, aquí parece una contradicción, pero cuando usted lo lee en la Reina Valera, lo que él está diciendo simplemente es que, bueno, no importa, no, prefiero seguir trabajando haciendo tiendas para que no se deshaga esta mi gloria. Pero en el fondo uno puede ver el dolor que tiene Pablo, porque si no, ¿por qué se va a tirar todo esto 14 versos arriba? Él tenía un derecho de parte de Dios, pero él no quiso abusar de ese derecho, ni quiso tomarlo, y quiso simplemente trabajar con sus manos. Pero no todo el tiempo trabajó con sus manos. De hecho, por ejemplo, él podía haber devuelto con la carta, o sea, con la ofrenda, le mandaron los filipenses una ofrenda a la cárcel a Pablo, y Pablo podría haber mandado de vuelta la carta a los filipenses más la ofrenda, y él le ha dicho, no, pero es que yo no quiero recibir nada de nadie, aquí en la cárcel estoy bien, total, igual me dan comida. Pero se dan cuenta, o sea, no podemos, tenemos que tener bien claro todo lo que dice la palabra del Señor y por qué Pablo se expresa de esta manera. Entonces, es bien interesante ver cómo la iglesia se establece, qué piensa Dios, cómo ahora que estamos nosotros en este nuevo pacto que ha sido inaugurado en la cruz del Calvario, no bajo la ley, sino bajo la gracia, qué piensa Dios del ministro de Dios. ¿Ok? Entonces, pero hay algo que me gustaría aclarar al final, y sí, después le podemos las preguntas. ¿Es pecado que un creyente voluntariamente quiera dar el diezmo? O sea, pudiera a pesar de todo saber que, aunque fue bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora damos como proponemos nuestro corazón, según hayamos prosperado, somos generosos con quienes nos enseñan la palabra, hacemos partícipe de toda buena obra, toda buena dádiva, Gálatas 6, a quien nos enseña. O sea, el discípulo tiene que ser partícipe de toda cosa buena, de quien está recibiendo instrucción. Sin embargo, y si alguien quisiera diezmar, no es pecado. No es pecado diezmar si alguien lo hace de una manera voluntaria. Siente, bueno, pero a pesar de todo, yo me bendice diezmar. Y me gusta, me siento bien, creo que honro a Dios. No sé, claro que lo puede hacer, siempre y cuando no esté pensando que porque el diezma Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a empezar a tomar algo que pertenece al convenio, al pacto que Dios hizo en la teocracia con Israel. O sea, puede diezmar. Voluntariamente, y si no diezma, no pasa nada. Pero ¿y qué pasa con la maldición de la ley? Malaquías 3:10. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, eso pertenece a la teocracia, pero sin embargo, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, estamos redimidos de la maldición de la ley. Nadie tiene que tener miedo hoy día por decir, te va a venir una maldición si tú no diezmas. No, porque es que estamos redimidos de la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Entonces podemos tener paz y tranquilidad. Y no hay cosa más bella que poder dar del corazón, de dar la gracia, como decía el apóstol Pablo, esta obra de gracia. Qué lindo es cuando una gente o cuando una congregación, termino con esto, cuando una congregación está orando por su pastor, está orando por el ministro de Dios y está diciendo, Señor, yo deseo que mi pastor, o yo deseo que él prospere, este hombre de Dios prospere, yo lo deseo con todo mi corazón. Mira, los filipenses, Pablo le dice en Filipenses 4 que ellos tenían la solicitud, pero les faltaba la ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos querían, pero no había llegado el tiempo. O sea, bueno, Señor, si tú nos bendices por alguna manera, vamos a ayudar a nuestro apóstol Pablo, pero no tenemos cómo, pero falta la oportunidad. Entonces, creo que no es malo que los creyentes oren y digan, Señor, yo no tengo ahora para dar, pero Señor, si tú me das, yo voy a compartir con este ministro, yo voy a compartir con mi iglesia, con mi pastor, yo voy a compartir con esta enseñanza, con esto que estoy recibiendo, y voy a ser generoso porque, aunque no tengo, pero yo estoy orando para dar. Hay gente que son tan tacaños que ni siquiera quieren orar para tener para dar. O sea, ya es el colmo. Porque alguien puede decir, bueno, pero no tengo. Bueno, nadie puede dar lo que no tiene, dice el apóstol Pablo. Pero de ahí a no tener y decir, no, pero tampoco quiero orar para que me den. Porque imagínate si Dios me da y tengo que dar. O sea, por eso los filipenses, los macedonios, que eran de Macedonia, los filipenses que eran de Macedonia, dice que en gran prueba de tribulación rogaban que se les diera el privilegio, considerado un privilegio el dar y estar esperando. Y Pablo dice que ellos lo hicieron en Filipenses 4 una y otra vez,
a Tesalónica. Pablo fue y fundó en Macedonia, los filipenses, la primera iglesia, su segundo viaje. Y a Tesalónica mandaban una y otra vez constantemente ofrendas. No sé cuántas veces habrán mandado. Pablo estuvo en Macedonia 3 semanas, así que probablemente mandaba una ofrenda, nuevamente otra ofrenda. Quizá a lo mejor hay quienes dicen que estuvo en otra ocasión, quizás puede haber visitado Tesalónica más veces, no sé, no lo puedo asegurar. Escuché a alguien que lo dijo en un estudio el otro día, pero lo interesante de todo es cómo el corazón que ellos tenían. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, le dice a los filipenses, no, que no lo estoy diciendo para obtener dádivas de ustedes, porque sé contentarme con todo, ya sé tener mucho, sé tener por todo poco, por todo, y con todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ese verso está hablando él simplemente de que no importa si tiene mucho o tiene poco, él todo lo puede en Cristo. Cuando un pastor llega de rodillas y tiene necesidad y dice, tengo escasez, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo. O sea, yo puedo esta situación económica igual, yo la puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, mira cómo después, a causa de esa ofrenda de estos hermanos que no fueron indiferentes a su mentor, Pablo después le dice en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo he escuchado a tantos tacaños repetir esto como si fuera una varita mágica. Pero saben que esta es una promesa bella. Y yo me atrevería a decir, principalmente, aunque se aplica a todo creyente, para aquellos creyentes que no son indiferentes a su mentor. Porque producto de esta carta y de esta experiencia que nació ese verso, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Bueno, este ha sido este estudio para hoy. Ahora vamos a los comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio donde aprendes y compartes y de Soli Deo Gloria International. Y quisiéramos aprovechar de extenderle la amable invitación a que nos puedan apoyar. ¿Cómo puedes hacerlo? Bien fácil. Aquí abajo en la descripción del video, al lado del dedo de like, tú vas a encontrar un corazón que dice thanks o gracias. Si tú le das un clic, vas a ver varias alternativas donde tú puedes hacer una donación segura al canal del Evangelio. También tenemos nuestra página en Patreon. Búscanos por Soli Deo Gloria International. Desde ya le damos las gracias a Dios por su apoyo. No te olvides, en el canal del Evangelio decimos Soli Deo Gloria porque solo le damos la gloria al Señor.